Nunca olvidaré la mirada de desprecio de mi suegra cuando gritó que no quería verme nunca más en su casa. Pensó que me había quitado todo. Pensó que finalmente me había destruido. Pero cuando el abogado leyó el testamento de mi esposo, frente a toda la familia, su rostro se transformó en algo que jamás había visto. Terror absoluto. Y ahí comprendí que mi esposo, incluso desde la muerte, había protegido mi dignidad de una manera que ella jamás imaginou. Pero antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. La noche que cambió mi vida para siempre comenzó como cualquier otra cena familiar en casa de mi suegra Patricia. Yo había llegado temprano, como siempre hacía, para ayudar con los preparativos. Mi esposo Rodrigo había fallecido apenas 3 semanas antes, y mi mundo todavía giraba en una nebulosa de dolor y confusión. Cada mañana me despertaba esperando encontrarlo a mi lado, y cada mañana la realidad me golpeaba como un puño en el estómago. Patricia siempre había sido difícil conmigo. Desde el día que conocí a Rodrigo, hace 12 años, ella dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Venía de una familia humilde de un pueblo pequeño en Oaxaca, mientras que ellos tenían propiedades en la Ciudad de México y negocios exitosos. Para Patricia, yo era una cazafortunas, una mujer sin educación ni clase que había seducido a su precioso hijo. Durante años soporté sus comentarios, sus indirectas sobre mi forma de vestir, de hablar, de cocinar. Cuando Rodrigo y yo nos casamos, ella lloró durante toda la ceremonia, pero no de felicidad. Lloró como si estuviera en un funeral. Y quizás para ella lo era. El funeral de las expectativas que tenía para su hijo. Rodrigo intentaba defenderme, pero Patricia era experta en hacer sus ataques cuando él no estaba presente. En las reuniones familiares, ella me asignaba las tareas más humillantes. Me pedía que limpiara después de las cenas, mientras las demás mujeres de la familia se sentaban a conversar. Me corregía constantemente frente a todos, señalando cada pequeño error que cometía. Y cuando yo miraba a Rodrigo buscando apoyo, él muchas veces no había presenciado lo que acababa de pasar, pero yo amaba a Rodrigo con cada fibra de mi ser. Él era diferente a su madre, era gentil, considerado, y me trataba como si fuera lo más valioso del mundo. Me animó a terminar mis estudios universitarios, algo que nunca hubiera podido hacer sin su apoyo. Celebraba cada uno de mis logros como si fueran suyos. Cuando conseguí mi primer trabajo profesional como contadora, él organizó una cena especial solo para nosotros dos y me regaló un reloj con una inscripción que decía: «Tu éxito es mi orgullo». Patricia, por supuesto, apenas lo mencionó. Cuando Rodrigo le contó emocionado sobre mi nuevo empleo, ella simplemente dijo que era bueno que pudiera contribuir al hogar, como si hasta ese momento hubiera sido una carga. Nunca reconoció que yo había trabajado desde el principio de nuestra relación, ayudando en el negocio familiar de Rodrigo mientras estudiaba en las noches. Los años pasaron y yo seguí soportando. Soporté cuando Patricia organizaba cenas familiares e invitaba a hijas de sus amigas, mujeres solteras que ella consideraba más apropiadas para Rodrigo. Soporté cuando ella revisaba mi casa durante sus visitas, señalando todo lo que consideraba deficiente. Soporté cuando me excluía de las fotografías familiares importantes, diciéndose que solo quería fotos de la familia de sangre. Rodrigo se enfermó hace 2 años. Cáncer de páncreas, dijeron los doctores. Etapa avanzada. Le dieron meses de vida, quizás 1 año si teníamos suerte. Esos 2 años fueron los más duros de mi existencia. Ver al hombre que amaba deteriorarse día a día, perder peso, perder energía, perder la luz en sus ojos, fue como morir 1000 veces. Yo dejé mi trabajo para cuidarlo tiempo completo. Me convertí en su enfermera, su compañera, su apoyo constante. Dormía en una silla junto a su cama en el hospital durante sus tratamientos. Aprendí a administrar sus medicamentos, a cambiar sus vendajes, a reconocer cada signo de dolor en su rostro. Mis días se convirtieron en una rutina de hospitales,
doctores y la lucha desesperada por darle un día más de vida. Patricia, durante todo ese tiempo, fue un torbellino de contradicciones. Por un lado era su madre y estaba devastada viendo a su hijo morir. Por otro lado, culpaba a todos menos a la enfermedad. Me culpaba a mí especialmente. Decía que el estrés de nuestro matrimonio lo había enfermado, que si él hubiera tenido una esposa diferente, una vida diferente, quizás esto no habría pasado. Yo no tenía fuerzas para pelear. Cada gramo de energía que tenía estaba dedicado a Rodrigo. Cuando ella me lanzaba sus acusaciones, yo simplemente las absorbía como golpes y seguía adelante. Rodrigo necesitaba paz, no conflictos familiares, así que me tragaba mi dolor y mi rabia, y seguía siendo la esposa devota que siempre había sido. Hubo momentos durante su enfermedad en los que Patricia intentaba apartarme de las decisiones médicas importantes. Quería ser ella quien hablara con los doctores, quien decidiera sobre los tratamientos. Pero Rodrigo, incluso debilitado, fue firme. Yo era su esposa, su compañera legal y tenía el derecho de estar involucrada en cada decisión. Eso enfureció a Patricia de maneras que yo nunca había visto. Los últimos días de Rodrigo fueron especialmente difíciles. Él estaba consciente de que el final se acercaba. Una tarde, cuando estábamos solos en su habitación del hospital, me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Sus ojos, aunque cansados, tenían una determinación que no había visto en semanas. Me habló sobre su madre. Me dijo que sabía cómo me había tratado todos estos años, que él había visto más de lo que yo creía, que le dolía no haber hecho más por protegerme, pero que había tenido miedo de romper la relación con su madre. Me pidió perdón por cada vez que debió defenderme y no lo hizo. Y luego me dijo algo que no entendí completamente en ese momento. Te he dejado protegida. Todo está arreglado. No importa lo que ella diga o haga después de que yo me vaya, tú estarás bien. Confía en mí. Yo lloré y le dije que no importaba nada de eso, que solo quería que él se quedara conmigo. Pero él sonrió con esa sonrisa débil que me partía el corazón y repitió: confía en mí, amor. He cuidado de ti. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días a las 6:30 p.m., pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Por favor, háganlo ahora, mientras estoy hablando. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Ya lo hicieron. Gracias. Rodrigo falleció 3 días después. Fue tranquilo, rodeado de su familia. Yo sostuve su mano hasta el último momento, sintiendo cómo la vida se escurría de su cuerpo. Patricia estaba del otro lado de la cama, llorando de una manera que nunca la había visto llorar. Por un momento, en ese instante compartido de dolor absoluto, pensé que quizás ella y yo podríamos encontrar algo de paz juntas. Ambas habíamos amado al mismo hombre, aunque de maneras diferentes. Qué ingenua fui. El funeral fue un evento grande. Rodrigo tenía muchos amigos y colegas del negocio. Yo me mantuve serena durante la ceremonia, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Patricia jugó el papel de la madre desconsolada perfectamente. Recibía condolencias con gracia y dignidad, pero cuando las personas se acercaban a mí para expresar sus respetos, ella se ponía rígida. Vi cómo apretaba la mandíbula cada vez que alguien me llamaba la viuda o se refería a mí como la esposa de Rodrigo. Los días después del funeral fueron extraños. Yo estaba en una especie de piloto automático, yendo de una tarea a otra sin realmente procesar nada. Había papeles que firmar, cuentas que cerrar, pertenencias que organizar. La hermana de Rodrigo, Mónica, fue amable conmigo durante ese tiempo. Ella siempre había sido más neutral en el conflicto entre su madre y yo. Me ayudó con algunos trámites y me preguntaba constantemente si necesitaba algo. Patricia, sin embargo, había cambiado. Ya no hacía comentarios pasivo-agresivos. Simplemente me ignoraba. Cuando yo llegaba a su casa para recoger algunas cosas de Rodrigo que él había dejado ahí, ella actuaba como si yo fuera invisible. Entraba a la habitación donde yo estaba y salía sin dirigirme la palabra.
Era como si ahora que Rodrigo había muerto, ella finalmente podía tratarme exactamente como siempre había querido, como si yo no existiera. 2 semanas después del funeral, Patricia organizó una cena familiar. Me llamó Mónica para avisarme, no Patricia directamente. La cena era supuestamente para reunir a la familia, para consolarse mutuamente, para comenzar a sanar juntos. Mónica me dijo que era importante que yo estuviera ahí, que era parte de la familia, y mi presencia era necesaria. No quería ir. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero Mónica insistió. Me dijo que Patricia, específicamente, había mencionado que yo debía estar presente. Eso me sorprendió, pero pensé que quizás, finalmente, Patricia estaba extendiendo una rama de olivo. Quizás la muerte de Rodrigo le había hecho ver que la vida era demasiado corta para el resentimiento. Llegué a la casa de Patricia esa noche con una sensación de inquietud en el estómago. La casa estaba llena. Toda la familia extendida estaba ahí. Tíos, primos, los hermanos de Patricia. Era más gente de la que esperaba para una simple cena íntima. Mónica me recibió en la puerta con una sonrisa tensa. Noté que evitaba mi mirada directa, lo cual era extraño para ella. Patricia estaba en la sala, rodeada de familiares. Cuando entré, las conversaciones se detuvieron brevemente. Sentí todos los ojos sobre mí. Patricia me miró y asintió fríamente, un simple reconocimiento de mi presencia, nada más. No hubo abrazo, no hubo palabras de bienvenida, solo ese gesto frío y distante. La cena comenzó de manera tensa. Yo estaba sentada al final de la mesa, lo más lejos posible de Patricia. Las conversaciones fluían a mi alrededor, pero yo me sentía como una extraña. La gente hablaba sobre Rodrigo, compartía recuerdos, reía con las anécdotas. Pero cuando yo intentaba contribuir con alguna historia, un silencio incómodo llenaba la habitación. Era como si mis palabras no tuvieran derecho a existir en ese espacio. Después de la cena, Patricia se puso de pie. Golpeó ligeramente su copa con una cuchara pidiendo atención. La habitación se silenció inmediatamente. Todos los ojos se dirigieron hacia ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su postura, en la forma en que sus ojos brillaban con una emoción que no podía identificar completamente, me hizo saber que lo que venía no sería bueno. Patricia comenzó a hablar sobre Rodrigo. Habló de su infancia, de sus logros, de lo orgullosa que estaba de él. Habló de cómo él había sido un hijo perfecto, un hermano maravilloso, un empresario exitoso. Su voz se quebraba ocasionalmente con emoción genuina. Yo la escuchaba, sintiendo mi propia garganta apretarse con las lágrimas que amenazaban con salir. Pero luego, el tono de Patricia cambió. Sus ojos se desplazaron hacia mí y vi algo oscuro y frío en ellos. Comenzó a hablar sobre las decisiones de Rodrigo, sobre cómo a veces las personas que amamos nos decepcionan con sus elecciones. Dijo que Rodrigo había cometido errores en su vida, errores que ella, como madre, había tenido que soportar en silencio durante años. Y entonces me señaló directamente, dijo mi nombre con un desprecio que hizo que varios familiares se removieran incómodos en sus asientos. Dijo que yo había sido el mayor error de la vida de Rodrigo, que yo lo había manipulado, seducido, atrapado en un matrimonio que él nunca realmente quiso, que yo había sido una carga para él durante años, una vergüenza para la familia. Las palabras salían de su boca como veneno. Yo estaba paralizada en mi silla, incapaz de moverme, incapaz de defenderme. Ella continuó, diciendo que yo había impedido que Rodrigo cumpliera su verdadero potencial, que si no fuera por mí, él habría tenido una vida diferente, mejor, que quizás, si no hubiera estado estresado por nuestro matrimonio problemático, no se habría enfermado. Esa última acusación me quitó el aliento. Me estaba culpando por su muerte. Frente a toda la familia, me estaba culpando de haber matado a su hijo. Vi las caras alrededor de la mesa. Algunos parecían incómodos, otros bajaban la mirada. Pero nadie decía nada. Nadie me defendía. Intenté hablar. Intenté decir algo en mi defensa, pero mi voz no salía.
Tenía un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Patricia me miraba con satisfacción, como si mis lágrimas fueran exactamente lo que quería ver. Entonces, ella dijo las palabras que quedaron grabadas en mi alma. No quiero verte en mi casa nunca más. Esta familia ha soportado tu presencia por demasiado tiempo, por amor a mi hijo, pero él ya no está aquí para protegerte. Y yo no tengo ninguna razón para fingir que te tolero. Quiero que te vayas ahora y que nunca vuelvas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo miré alrededor de la mesa, buscando algún aliado, alguien que dijera que esto estaba mal. Mónica tenía lágrimas en los ojos, pero no decía nada. Los demás familiares evitaban mi mirada. Me di cuenta en ese momento de que esto había sido planeado. Esta cena no era para consolar a la familia, era una emboscada. Era la oportunidad de Patricia para expulsarme públicamente de sus vidas. Me puse de pie con piernas temblorosas. No iba a darle la satisfacción de verme rogar o suplicar. Tomé mi bolso con manos que temblaban tanto que casi lo dejo caer. Caminé hacia la puerta mientras Patricia seguía hablando detrás de mí, diciendo que era lo mejor para todos, que finalmente la familia podía sanar sin mi presencia contaminante. Salí de esa casa, sintiendo que había muerto junto con Rodrigo. Manejé a casa llorando tan fuerte que tuve que detenerme varias veces porque no podía ver el camino. Cuando finalmente llegué, me derrumbé en el piso de la sala y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por Rodrigo, por el amor que habíamos compartido. Lloré por la humillación que acababa de sufrir. Lloré por los años de abuso que había soportado. Y lloré porque me sentía completamente sola en el mundo. Los días siguientes fueron oscuros. No contestaba el teléfono. No salía de casa. Mónica intentó llamarme varias veces, pero yo no quería hablar con nadie de esa familia. Si ella no había tenido el coraje de defenderme esa noche, no tenía nada que decirme ahora. Me sumergí en mi dolor, dejando que me consumiera. Pero entonces recibí una llamada del abogado de Rodrigo. Su nombre era licenciado Martínez, y él había manejado los asuntos legales de Rodrigo durante años. Me dijo que necesitaba verme urgentemente para la lectura del testamento. Yo no había pensado en eso. Honestamente, en medio de mi dolor y humillación, asuntos como testamentos y herencias parecían irrelevantes. Le dije al licenciado Martínez que no creía que fuera necesaria mi presencia. Seguramente Rodrigo había dejado todo a su familia, pero él insistió. Me dijo que era absolutamente necesario que yo estuviera presente, que Rodrigo había sido muy específico sobre quién debía estar en la lectura del testamento. Finalmente accedí, más por respeto a la memoria de Rodrigo que por cualquier expectativa de recibir algo. La lectura del testamento estaba programada para una semana después de aquella horrible cena. Se llevaría a cabo en la oficina del licenciado Martínez. Cuando llegué descubrí que toda la familia de Rodrigo estaba ahí. Patricia estaba sentada en el centro, rodeada de sus otros hijos. Cuando me vio entrar, su expresión se endureció. Claramente no esperaba verme ahí, y mi presencia le molestaba. Mónica me hizo un gesto para que me sentara junto a ella, pero yo elegí una silla en el otro lado de la habitación. No quería estar cerca de ninguno de ellos. El licenciado Martínez entró poco después llevando una carpeta gruesa. Nos saludó formalmente y luego se sentó detrás de su escritorio. Comenzó explicando el proceso, diciendo que leería el testamento de Rodrigo tal como había sido redactado. Mencionó que el testamento había sido actualizado 6 meses antes de su muerte, durante un período en que Rodrigo estaba completamente lúcido y capaz de tomar decisiones legales. Patricia asintió, como si esto confirmara algo que ella ya sabía. El licenciado Martínez comenzó a leer. Primero venían las disposiciones estándar, declaraciones sobre estar en pleno uso de sus facultades mentales, revocaciones de testamentos anteriores. Patricia escuchaba con atención, sus manos apretadas sobre su bolso. Yo simplemente estaba ahí, sintiendo que estaba fuera de mi cuerpo, observando la escena desde lejos. Luego llegó la parte de los bienes.
Rodrigo tenía propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Yo sabía que teníamos una buena situación económica, pero nunca había prestado mucha atención a los detalles específicos. Rodrigo manejaba las finanzas y yo confiaba en él completamente. El licenciado Martínez leyó la primera disposición, la casa donde Rodrigo y yo habíamos vivido juntos, mi casa, nuestro hogar, el lugar donde habíamos construido nuestras vidas juntos, donde habíamos reído, llorado, soñado. El licenciado pausó, me miró directamente y leyó: dejo mi residencia principal ubicada en calle Reforma, número 234, Colonia Polanco, Ciudad de México, a mi amada esposa, por quien he sentido el amor más puro y verdadero de mi vida. Escuché un jadeo de Patricia. Yo también estaba sorprendida. La casa era valiosa, ubicada en uno de los mejores vecindarios de la ciudad, pero más allá del valor monetario, las palabras que Rodrigo había usado me hicieron romper en llanto silencioso. Él me había llamado su amada esposa. Había declarado que sentía por mí el amor más puro y verdadero de su vida. Esas palabras, escritas cuando él sabía que moriría pronto, eran su último testimonio de lo que significaba para él. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Pero el testamento continuaba. El licenciado Martínez siguió leyendo. Las cuentas de inversión, las acciones de las empresas familiares, las propiedades adicionales. Una por una, Rodrigo había dejado todo a mi nombre. Cada cuenta bancaria, cada inversión, cada propiedad. Todo venía acompañado de palabras de amor, de explicaciones sobre por qué me dejaba esas cosas. En una sección escribió: dejo mis inversiones a mi esposa porque ella sacrificó su carrera para cuidarme en mis últimos días, porque ella merece seguridad financiera para el resto de su vida, porque nunca dudé de su amor, incluso cuando otros lo hicieron. La cara de Patricia había pasado del rosa al rojo intenso. Se había puesto de pie, temblando de rabia. Gritó que eso era imposible, que Rodrigo nunca haría algo así, que yo lo debía haber manipulado. El licenciado Martínez la interrumpió firmemente, recordándole que Rodrigo había estado en plenas facultades mentales cuando hizo el testamento, que había testigos y que todo era legal y vinculante. Pero había más. El licenciado Martínez continuó leyendo una sección que hizo que la habitación se sumiera en un silencio absoluto. Rodrigo había escrito una carta personal, dirigida a su madre, que debía ser leída en presencia de toda la familia. El licenciado preguntó si debía continuar, y yo, encontrando mi voz por primera vez en días, dije que sí, que leyera todo. La carta comenzó: Madre, si estás escuchando esto, significa que he muerto y que has descubierto las disposiciones de mi testamento. Sé que estarás enfurecida, sé que sentirás que te he traicionado. Pero necesito que entiendas algo que debí decirte hace años, cuando todavía tenía la fuerza para enfrentarte. Patricia se dejó caer en su silla, su rostro ahora blanco como el papel. Rodrigo continuaba en su carta. Durante toda mi vida adulta, me hiciste sentir que debía elegir entre tú y la mujer que amaba. Me hiciste creer que amarte a ti significaba no poder amar completamente a mi esposa. Y yo, por cobardía, por miedo a perder tu amor, nunca te enfrenté como debía. Nunca te dije que tus palabras y acciones hacia mi esposa eran crueles e injustificadas. Podía escuchar los sollozos contenidos de Mónica. Otros familiares miraban hacia el piso, incómodos. Rodrigo seguía. Vi cada comentario hiriente que le hiciste. Vi cada vez que la trataste como inferior, como indigna de nuestra familia. Y me quedé callado demasiadas veces. Ese es mi mayor arrepentimiento, madre. No que me casé con ella, sino que no la defendí con más fuerza contra ti. Patricia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Sus manos apretaban los brazos de la silla tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. La carta continuaba, cada palabra como un golpe. Mi esposa es la mejor persona que he conocido. Ella me amó cuando estaba sano y cuando estaba enfermo.
Ella sacrificó todo por mí, incluyendo soportar tu crueldad durante años. Y ahora desde la muerte haré lo que no tuve el coraje de hacer en vida, protegerla de ti. El licenciado Martínez hizo una pausa, tomó agua y continuó. Por eso, madre, te he dejado una suma de dinero que te permitirá vivir cómodamente el resto de tus días. No es una fortuna, pero es suficiente. Es lo que te corresponde como mi madre, como alguien que me crió y me amó a su manera. Pero el resto, todo lo demás, va para la mujer que estuvo a mi lado cuando más la necesité. La mujer que no me abandonó ni siquiera cuando el cáncer me convirtió en alguien que apenas podía reconocerme a mí mismo. Hubo más. Rodrigo también había dejado instrucciones específicas sobre el negocio familiar. Yo ahora era la accionista mayoritaria. Patricia y los hermanos de Rodrigo mantenían sus acciones, pero yo tenía el control decisivo. Rodrigo explicaba en el testamento que esto no era para castigar a su familia, sino para asegurar que yo tuviera voz y poder, que nadie pudiera marginarme o excluirme de decisiones importantes. La última parte de la carta era directamente para mí. El licenciado me miró y leyó: «A mi amada esposa, perdóname por no haber sido más fuerte en vida. Perdóname por cada vez que debí defenderte y no lo hice. Pero quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo. Tú hiciste mi vida completa de maneras que nunca podría expresar completamente. Este testamento es mi manera de asegurar que estarás protegida, que tendrás la libertad y los recursos para vivir la vida que mereces. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres, una mujer extraordinaria, digna de todo el amor y respeto del mundo». Cuando el licenciado Martínez terminó de leer, el silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba llorando abiertamente, sosteniendo mi pecho porque sentía que mi corazón se iba a salir. Rodrigo, incluso muerto, había encontrado la manera de darme lo que más necesitaba: validación, protección y la confirmación de que nuestro amor había sido real y profundo. Patricia se puso de pie bruscamente. Su rostro era una máscara de furia y humillación. Señaló al licenciado Martínez y gritó que esto era un fraude, que demandaría, que probaría que yo había manipulado a Rodrigo cuando estaba débil y enfermo. El licenciado Martínez, manteniendo su compostura profesional, le explicó que el testamento había sido hecho meses antes de que la condición de Rodrigo se deteriorara seriamente, que había múltiples testigos de su lucidez mental y que cualquier intento de impugnar el testamento sería infructuoso y costoso. Entonces Patricia se volvió hacia mí. Sus ojos ardían con un odio que me hizo retroceder físicamente en mi silla. Abrió la boca para decir algo, probablemente otra andanada de insultos y acusaciones. Pero antes de que pudiera hablar, me puse de pie. Por primera vez en mi vida enfrenté a Patricia desde una posición de poder en lugar de víctima. Le dije, con una voz que sorprendentemente no temblaba, que recordara lo que me había dicho en aquella cena, que nunca más quería verme en su casa. Le recordé cada palabra hiriente, cada humillación que me había hecho pasar, no solo esa noche sino durante años. Le dije que ella había tenido razón en una cosa: Rodrigo ya no estaba aquí para protegerme, pero él me había protegido de una manera que ella nunca imaginó posible. Le expliqué que yo no había pedido nada de esto, que nunca supe que Rodrigo había hecho estas disposiciones, pero que ahora que sabía, iba a honrar su última voluntad. Iba a usar los recursos que él me dejó para construir la vida que él quería que tuviera, y eso incluía mantener mi distancia de personas que solo me habían causado dolor. Patricia intentó interrumpirme, pero yo continué. Le dije que respecto al negocio familiar, yo no tenía intención de interferir con las operaciones diarias. Ella y los hermanos de Rodrigo podían seguir manejándolo como siempre lo habían hecho, pero que si alguna vez intentaban excluirme, marginarme o tratarme con falta de respeto, en contextos profesionales, ejercería mis derechos como accionista mayoritaria. Luego me dirigí a la familia reunida. Les dije que Rodrigo y yo
habíamos planeado tener hijos algún día, que habíamos soñado con una familia grande y amorosa, pero la enfermedad nos robó ese futuro. Les dije que en honor a esos hijos que nunca nacieron, yo establecería una fundación con parte de la herencia. Una fundación para ayudar a familias de bajos recursos que enfrentaban enfermedades catastróficas, para que no tuvieran que sufrir solas como tantas veces yo me sentí sola. Mónica se acercó a mí después de mi declaración. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. Me abrazó y me susurró que lo sentía, que debió defenderme esa noche en la cena, que había sido una cobarde. Yo acepté su disculpa, pero también le dejé claro que nuestra relación nunca sería la misma. La confianza una vez rota es difícil de reparar. Patricia salió de la oficina del licenciado Martínez sin decir una palabra más. Pero mientras caminaba hacia la puerta, vi algo en su postura que nunca había visto antes. Derrota. Ella había pasado años haciéndome sentir pequeña, insignificante, indigna. Y ahora, en un solo momento, descubrió que el hijo al que pensaba controlar había tomado la decisión más importante de su vida sin consultarla, y esa decisión me beneficiaba completamente a mí. Los días siguientes fueron un torbellino. El testamento se hizo público dentro de la familia extendida. Comenzaron a llegarme llamadas de familiares que nunca se habían molestado en conocerme realmente. Algunos eran genuinos, ofreciendo condolencias tardías y disculpas por su silencio durante años. Otros claramente solo llamaban por interés, esperando algún beneficio de mi nueva posición. Yo fui selectiva sobre con quién hablaba. No tenía interés en cultivar relaciones con personas que solo me veían como una fuente de recursos, pero a aquellos que habían mostrado, aunque sea pequeños gestos de amabilidad durante los años, les respondí con cortesía. La fundación que había prometido crear se convirtió en mi proyecto principal. La llamé Fundación Rodrigo en honor a mi esposo. Contraté abogados y contadores para establecerla correctamente. El objetivo era claro: proporcionar apoyo financiero, emocional y médico a familias enfrentando enfermedades terminales, particularmente cáncer. Mientras trabajaba en establecer la fundación, descubrí más sobre las finanzas que Rodrigo había manejado. Él había sido increíblemente cuidadoso y previsor. Había diversificado las inversiones, asegurado que hubiera múltiples fuentes de ingreso pasivo. Me había dejado no solo riqueza, sino estabilidad financiera para el resto de mi vida. También encontré cartas. Rodrigo había escrito varias cartas para mí, dejándolas con el licenciado Martínez para que me las entregara en diferentes momentos. La primera me la dieron un mes después de su muerte. La segunda, 3 meses después. Cada carta era un recordatorio de su amor, de su confianza en mí, de su deseo de que yo fuera feliz. En una de las cartas, Rodrigo escribió sobre su madre. Explicaba que él la amaba, pero que reconocía sus fallas. Que Patricia había sido una buena madre en muchos aspectos, pero que su necesidad de controlar y su incapacidad de aceptar que él había elegido su propia vida habían creado una brecha entre ellos. Me pedía que, si era posible, intentara no odiarla. No por ella, sino por mí, porque el odio solo me haría daño. Esa carta en particular me hizo reflexionar profundamente. Era fácil odiar a Patricia. Ella me había hecho sentir miserable durante años, pero Rodrigo tenía razón. El odio solo me consumiría. Decidí que no gastaría mi energía odiándola, pero tampoco le permitiría volver a entrar en mi vida de manera significativa. Pasaron varios meses. La vida comenzó a establecerse en una nueva normalidad. Yo había regresado a trabajar, pero ahora en la fundación. Me dedicaba completamente a ayudar a otras familias, canalizando mi propio dolor en algo productivo. Cada familia que ayudábamos, cada vida que tocábamos, sentía como honrar la memoria de Rodrigo. Un día recibí una llamada de Mónica. Me dijo que Patricia estaba enferma. No era nada grave, pero había tenido una caída y estaba en el hospital. Mónica me pedía que fuera a visitarla. No por Patricia, dijo, sino porque sabía que Rodrigo hubiera querido que mostrara compasión. Mi primera reacción fue decir que no, pero luego pensé en las palabras de Rodrigo sobre el perdón.
no por Patricia, sino por mí misma. Decidí ir, pero con límites claros. Esto no significaba que íbamos a tener una relación cercana. Solo significaba que yo era una persona mejor que ella y que actuaría de acuerdo con mis valores, no con sus acciones pasadas. Cuando llegué al hospital, Patricia estaba sola en su habitación. Mónica había salido a comprar algo de comer. Patricia me vio entrar y su expresión pasó por varias emociones: sorpresa, vergüenza y finalmente algo que parecía resignación. No dije nada al principio, solo me senté en la silla junto a su cama. Ella tampoco habló. El silencio se extendió entre nosotras, cargado de años de conflicto y dolor. Finalmente, para mi sorpresa, Patricia habló primero. Me dijo que había estado pensando mucho desde la lectura del testamento, que las palabras de Rodrigo la habían perseguido día y noche, que ella había creído genuinamente que estaba protegiendo a su hijo de un error, pero que ahora se daba cuenta de que el verdadero error había sido su incapacidad de ver lo que él veía en mí. No era exactamente una disculpa, pero era lo más cerca que Patricia había estado de admitir que estaba equivocada. Le dije que apreciaba sus palabras, pero que también necesitaba que entendiera el daño que había causado. Le conté, con detalle, cómo cada uno de sus comentarios me había herido, cómo me había hecho dudar de mí misma, de mi valor, de si realmente merecía el amor de Rodrigo. Ella escuchó con lágrimas en los ojos. Por primera vez vi a Patricia como lo que realmente era, una mujer mayor, sola, enfrentando la realidad de que sus acciones habían alejado al hijo que tanto amaba. Le dije que no podía cambiar el pasado, que las heridas que había causado tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacían completamente. Pero también le dije que no le deseaba mal, que a pesar de todo, ella era la madre del hombre que amé, y que por eso me aseguraría de que tuviera lo necesario para vivir cómodamente. No por ella, sino por Rodrigo, pero que nuestra relación sería cordial en el mejor de los casos. Yo no buscaría su compañía y esperaba que ella respetara mis límites. Patricia asintió débilmente. Parecía haber envejecido 10 años en los meses desde la muerte de Rodrigo. Me dio las gracias por venir y luego cerró los ojos, cansada. Salí de esa habitación sintiendo algo que no esperaba: paz. No era felicidad, no era reconciliación completa, pero era un tipo de cierre. Mónica me alcanzó en el pasillo. Me agradeció por venir, por ser más grande que el dolor que Patricia me había causado. Le dije que lo hacía por mí, no por Patricia, que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para poder seguir adelante realmente. Los meses se convirtieron en un año. La Fundación Rodrigo estaba floreciendo. Habíamos ayudado a docenas de familias, proporcionándoles no solo apoyo financiero, sino también recursos emocionales y conexiones con los mejores tratamientos médicos. Cada carta de agradecimiento que recibía, cada familia que nos contaba cómo habíamos marcado una diferencia, llenaba el vacío que Rodrigo había dejado con algo significativo. Yo también había comenzado a sanar. El dolor agudo de perder a Rodrigo se había transformado en un dolor más suave, más manejable. Podía pensar en él sin romper en llanto. Podía recordar nuestros momentos felices con una sonrisa en lugar de solo tristeza. Estaba aprendiendo a vivir con su ausencia, a honrar su memoria viviendo la vida que él quería que tuviera. En el aniversario de su muerte, organicé un evento memorial. Invité a sus amigos, colegas y sí, también a su familia. Era un evento para celebrar su vida, para compartir historias y recuerdos. Patricia vino. Se mantuvo en la periferia del evento, silenciosa. Pero cuando me acerqué a ella para saludarla cortésmente, me sorprendió tomándome la mano brevemente y diciendo: «Él te amó mucho». Esas 5 palabras significaron más de lo que ella probablemente imaginaba. Era su admisión de algo que había negado durante años. Era su reconocimiento de que el amor entre Rodrigo y yo había sido real, profundo y merecedor de respeto. El negocio familiar continuó operando bajo el manejo de los hermanos de Rodrigo.
Yo asistía a las reuniones trimestrales de accionistas como me correspondía, pero en su mayoría dejaba las operaciones diarias a quienes tenían experiencia en ese campo. Mi presencia como accionista mayoritaria había cambiado la dinámica. Ya no podían tomar decisiones importantes sin consultarme, lo que inicialmente causó tensión. Pero con el tiempo, encontramos un ritmo. Yo respetaba su experiencia y conocimiento del negocio, y ellos respetaban mis derechos como accionista principal. En varias ocasiones, mi perspectiva externa ayudó a evitar decisiones que habrían sido problemáticas. La relación se volvió profesional y funcional, sino exactamente cálida. Con la estabilidad financiera y emocional que gradualmente iba construyendo, comencé a pensar en mi propio futuro. Tenía apenas 35 años. Rodrigo había muerto joven, a los 38. Su muerte me había enseñado que la vida es frágil y corta. No quería desperdiciar los años que me quedaban simplemente existiendo. Retomé algunos de mis viejos pasatiempos. Rodrigo y yo solíamos disfrutar de la fotografía. Compré una cámara nueva y comencé a tomar clases. Descubrí que capturar momentos, preservar belleza en imágenes era terapéutico. Me uní a un club de fotografía y conocí personas fuera del círculo que había conocido a través de Rodrigo. Personas que no sabían de mi historia, que simplemente me veían como soy. También viajé. Rodrigo y yo habíamos planeado tantos viajes que nunca hicimos, porque siempre estábamos ocupados, y luego porque él estaba enfermo. Decidí hacer algunos de esos viajes por ambos. Fui a Europa. Caminé por las calles de París que habíamos planeado recorrer juntos. Visité las ruinas mayas en Guatemala que él quería mostrarme. En cada lugar sentía su presencia conmigo, imaginaba las conversaciones que habríamos tenido, las fotografías que habría tomado. Durante uno de estos viajes a Oaxaca, el lugar donde crecí, visité a mi familia. Mi madre lloró cuando me vio. Había sido difícil para ella ver lo que Patricia me había hecho pasar durante años. Ahora, viendo mi fuerza renovada, mi independencia, estaba orgullosa. Me dijo que Rodrigo estaría orgulloso de cómo había honrado su memoria. Establecí un programa de becas a través de la fundación específicamente para jóvenes de mi pueblo natal. Jóvenes como yo lo había sido, con sueños grandes pero recursos limitados. Quería darles las oportunidades que yo había tenido gracias al apoyo de Rodrigo. Fue mi manera de devolver algo a la comunidad que me había criado. 2 años después de la muerte de Rodrigo, recibí la última carta que había dejado para mí. El licenciado Martínez me la entregó personalmente. Me dijo que Rodrigo había sido muy específico sobre cuándo debía dársela. Exactamente 2 años después de su fallecimiento, ni un día antes ni uno después. Abrí la carta con manos temblorosas. La voz de Rodrigo parecía hablar desde las páginas. Me decía que si estaba leyendo esto, significaba que habían pasado 2 años. Me preguntaba cómo estaba. Esperaba que hubiera encontrado algo de paz. Y luego me daba permiso para algo que yo no sabía que necesitaba escuchar. Permiso para enamorarme nuevamente, si eso sucedía. Rodrigo escribió que nuestro amor había sido real y completo, pero que él no era egoísta, que no quería que pasara el resto de mi vida sola, aferrada a un recuerdo, que merecía compañía, amor, quizás incluso formar la familia que nunca pudimos tener juntos. Me pedía que, si algún día encontraba a alguien, no sintiera culpa, que él estaría feliz sabiendo que yo era feliz. Esas palabras rompieron algo en mí que había estado cerrado desde su muerte. Lloré, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de liberación. No estaba lista para buscar una nueva relación en ese momento, pero saber que Rodrigo me había dado esa bendición me quitó un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. La fundación seguía creciendo. Contratamos más personal, expandimos nuestros programas. Comenzamos a trabajar no solo con familias afectadas por cáncer, sino con cualquier enfermedad catastrófica. Establecimos grupos de apoyo, programas de respiro para cuidadores, asistencia para gastos de funeral cuando los pacientes no sobrevivían. Cada historia que escuchaba me recordaba mi propia jornada. Cada cuidador agotado
me recordaba cómo me sentía durante los tratamientos de Rodrigo. Cada viuda reciente me recordaba mi propio dolor, pero ahora podía usar esas experiencias para ayudar a otros. Mi dolor tenía propósito. Patricia y yo nunca desarrollamos una relación cercana. Nos veíamos ocasionalmente en eventos familiares, nos saludábamos cortésmente, intercambiábamos algunas palabras superficiales, pero había un entendimiento tácito. Ella había perdido el derecho a ser parte de mi vida íntima. Yo había ganado el derecho a establecer mis propios términos. En una Navidad, 3 años después de la muerte de Rodrigo, la familia se reunió en la casa de Mónica. Yo debatí si ir, pero Mónica me aseguró que quería que estuviera ahí. Cuando llegué, Patricia me saludó con un abrazo breve y rígido. Fue incómodo, pero fue más de lo que habíamos tenido antes. Durante la cena, Patricia hizo un brindis. Habló sobre Rodrigo, sobre cuánto lo extrañaba. Y luego, para mi absoluta sorpresa, me miró directamente y dijo que él había tenido buen juicio en la mujer que eligió como esposa. No era mucho, pero viniendo de ella, era monumental. Varios familiares intercambiaron miradas de sorpresa. Yo simplemente asentí en reconocimiento, sin hacer un gran escándalo de ello. Después de esa Navidad, algo cambió sutilmente. Patricia comenzó a preguntar sobre la fundación ocasionalmente. No era participación activa, pero mostraba interés. Mónica me dijo que Patricia donaba anónimamente a la fundación cada mes. Pequeñas cantidades, pero consistentes. Era su manera de hacer las paces sin tener que decir las palabras que probablemente nunca podría decir. Yo continué construyendo mi vida. Tomé clases de cocina, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Aprendí a hacer los platillos que Rodrigo amaba, y algunos nuevos. Organicé cenas en mi casa para amigos, llenando el espacio que había sido tan silencioso desde su muerte con risas y conversación. Conocí a alguien, eventualmente. No fue algo que busqué activamente. Simplemente sucedió. Un voluntario en la fundación, un doctor que donaba su tiempo para consultar con nuestras familias. Nos hicimos amigos primero. Él conocía mi historia, respetaba mi proceso de duelo. No intentaba reemplazar a Rodrigo. Nadie podría. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a pasar más tiempo juntos. No sé si esto se convertirá en algo más. Pero por primera vez, desde la muerte de Rodrigo, estoy abierta a la posibilidad. Y eso en sí mismo es un milagro. Rodrigo me dio ese regalo en su última carta, la libertad de seguir viviendo, de seguir amando, de seguir creciendo. La casa que Rodrigo me dejó, nuestro hogar, la convertí en la sede de la fundación. Parecía apropiado. El lugar donde habíamos compartido tanto amor, ahora se usaba para extender ese amor a otros. Yo me mudé a un apartamento más pequeño, más manejable. No necesitaba tanto espacio, y la casa servía mejor como lugar de reunión y oficinas para la fundación. Cada año, en el aniversario de la muerte de Rodrigo, organizo una carrera benéfica. Cientos de personas participan ahora. Es una celebración de su vida y una recaudación de fondos para la fundación. Patricia viene cada año. Camina la ruta corta, dona generosamente. No hablamos mucho en estos eventos, pero hay un respeto mutuo que nunca existió antes. He aprendido tanto en estos años desde que Rodrigo murió. Aprendí que el amor verdadero trasciende la muerte, que las acciones hablan más fuerte que las palabras, que el perdón no es para la persona que te hizo daño, sino para ti mismo, que puedes honrar el pasado mientras abrazas el futuro. También aprendí sobre mi propia fuerza. Durante años me sentí pequeña, inadecuada, indigna. Patricia me había hecho creer esas cosas sobre mí misma, pero Rodrigo, incluso en la muerte, me mostró que yo era valiosa, digna de amor y respeto. Y con el tiempo llegué a creerlo yo misma, no porque él lo dijera, sino porque lo viví. La fundación ahora lleva el nombre completo, Fundación Rodrigo y María. María siendo mi nombre. Fue decisión del consejo directivo agregar mi nombre después de 5 años de operación. Inicialmente me resistí, pero me convencieron de que mi historia era parte de la inspiración de la fundación,
que las personas que servíamos merecían saber que quien los ayudaba entendía verdaderamente su dolor. Mirando hacia atrás a aquella horrible noche en casa de Patricia, cuando me gritó que nunca quería verme de nuevo, puedo ver ahora lo que no podía ver entonces. Esa noche fue un final, sí, pero también fue un comienzo. Fue el momento en que comencé a liberarme de años de abuso emocional. Fue el catalizador que me forzó a enfrentar mi valor propio. Y el testamento de Rodrigo, ese documento legal lleno de amor y protección, fue su último acto de valentía. En vida, a veces le faltó el coraje para enfrentar completamente a su madre, pero en la muerte encontró la manera de hacer lo que debió hacer siempre: ponerme primero, protegerme, validar mi lugar en su vida y en su corazón. Hoy, 7 años después de su muerte, estoy en un lugar que nunca imaginé posible durante esos días oscuros de duelo. Tengo propósito, paz y posibilidades. La fundación ha ayudado a cientos de familias. He reconstruido mi vida en mis propios términos. He aprendido que puedo honrar el amor que tuve mientras estoy abierta a las posibilidades que el futuro puede traer. Patricia y yo nunca seremos cercanas. Demasiado daño fue hecho. Demasiadas palabras hirientes fueron dichas. Pero hemos llegado a un lugar de coexistencia pacífica. Ella ha aprendido a respetar mis límites y yo he aprendido a no cargar resentimiento que solo me dañaría a mí. La última vez que vi a Patricia, hace unas semanas, me detuvo cuando me iba de un evento familiar. Me dijo casi en un susurro: «Rodrigo tenía razón sobre ti. Eres más fuerte de lo que yo te di crédito». No era una disculpa completa por años de maltrato, pero era un reconocimiento. Y a veces, eso es todo lo que obtendrás de ciertas personas. Esta historia no tiene el final de cuento de hadas que quizás algunas personas esperarían. No hay reconciliación emotiva con la suegra. No hay un nuevo amor perfecto que borra todo el dolor. Pero tiene algo mejor. Tiene verdad. La verdad de que la vida continúa después de la pérdida. Que el amor puede protegerte incluso después de la muerte. Que tu valor no depende de la validación de otros. Y que puedes transformar tu dolor en propósito. Rodrigo me enseñó a amar profundamente. Patricia, irónicamente, me enseñó a defenderme. Y juntos, esas lecciones me hicieron quien soy hoy. Una mujer que conoce su valor, que usa su dolor para ayudar a otros, que honra el pasado mientras abraça el futuro. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Amanhã tem mais. Te espero lá.